El libro de Ageo vamos a leer a partir del capítulo 1, versículo 12, al final del capítulo. Ageo 1:12, dice así. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. El profeta Ageo, junto con Zacarías, fueron profetas que el Señor despertó después de que el pueblo había caído en un letargo. Recordemos que ya estamos en otro momento de la historia, estamos después del exilio. El Señor trajo un remanente para que habitara de nuevo en Jerusalén. Esto ocurrió en el año 538, bajo el mandato de Ciro. Pero han transcurrido 16 años desde que ese pueblo había empezado a edificar el templo hasta el momento en que llegamos al año 520, cuando Ageo, junto con Zacarías, hablan de parte del Señor. Yo he titulado esta serie en el libro de Ageo, El reino de Dios, prioridad y promesa. Prioridad porque Ageo nos hace pensar en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estas cosas, ¿verdad?, que se tienen en mente: el techo, la comida, el vestido. El Señor sabe que de todo eso tenemos necesidad. La pregunta para nosotros ¿es el reino de Dios una prioridad para nosotros? Escogí la palabra prioridad y no el primer lugar para evitar algún malentendido de que pensemos de que podemos hacer una separación de que primero las cosas de Dios y luego todo lo demás, porque realmente el cristiano vive toda su vida para la gloria de Dios y todo lo que hacemos es para el Señor. Más bien es que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo considerando como prioridad la gloria de Dios y su reino. Es esa la prioridad que nos guía a la hora de actuar, a la hora de que tomamos decisiones, a la hora de hablar. Pero también hablo del reino de Dios como promesa, porque este libro también pone nuestra mirada en el futuro, cuando el reino de Dios será consumado. Como veremos en el capítulo 2, vendrá el día cuando el Señor hará temblar los cielos y la tierra, y vendrá el deseado de las naciones o el deseo de las naciones, expresión que ya estudiaremos en su momento. Pero el punto es que un día sería una realidad, uno del linaje de David se iba a sentar en el trono de David para siempre. Y es entonces también una promesa para nosotros. Y a la luz de esa promesa, lo que se esperaba era que el pueblo trabajara, pero ¿qué hicieron ellos? Abandonaron toda labor. Llegaron, los intimidaron y dejaron de restaurar el templo. Y se dedicaron a otras tareas, como bien dice este primer mensaje o esta primera profecía que Ageo les anunció. Los que podían, ¿verdad?, los que tenían mayor capacidad, se dedicaron a trabajar en sus propias casas, a poner ornamentos como en el templo de Salomón. El resto continuó haciendo lo usual de la época, trabajando para tener su comida, sembrando. Pero algo no andaba bien. No cosechaban lo mismo. El viñedo no producía igual. El ganado no les producía lo mismo.
No tenía que ser muy difícil para ellos deducir que lo que les estaba pasando era un castigo de aquellos que estaban descritos en la ley de Dios, cuando Dios les dijo, si ustedes descuidan de poner mis mandamientos por obra, si ustedes descuidan de poner mis mandamientos por obra, entonces yo traeré sequía. Entonces sembrarás mucho y recogerás poco. Esas eran las palabras de las maldiciones de la ley. La conexión no tenía que ser muy difícil para ellos. Si comparamos una palabra que se utiliza en el original, tanto en el versículo 9 como en el versículo 11. En el versículo 9 el Señor les dice, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno corre a su propia casa, dice el versículo 11, yo llamé a la sequía sobre esta tierra. Resulta que la palabra para mi casa está desierta, y la palabra para sequía, desierta y sequía, es básicamente la misma en el hebreo. Usando un sinónimo podríamos ver que el Señor les dijo lo siguiente, por cuanto mi casa está desolada, yo les traje desolación. Tenían que haber hecho la relación. Lo cierto es que Dios a veces trae pruebas a la vida de las personas y de la iglesia sin que haya necesariamente un pecado al que uno pueda señalar. Pero con frecuencia, si nos examinamos, veremos que realmente el Señor nos disciplina y trae consecuencias por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos y lo obedezcamos. Por eso es que el mensaje de Ageo, es también relevante para nosotros. ¿Qué pasó con este primer mensaje de Ageo? Estos versículos que hemos leído nos muestran que el pueblo respondió y respondió favorablemente. Fueron a trabajar. Y yo quiero que veamos entonces en esta tarde esos dos aspectos. ¿Qué hizo el pueblo y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el pueblo a la luz de ese mensaje donde el Señor les amonestó? ¿Y qué hizo Dios a la luz de la respuesta que vemos en este pueblo? ¿Qué hizo el pueblo en primer lugar? Se nos describe en el versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Qué hizo el pueblo cuando Ageo vino con ese mensaje de parte del Señor? Podemos ver la respuesta con dos verbos sencillos ahí. El pueblo oyó la voz del Señor y el pueblo temió al Señor. El pueblo oyó y el pueblo temió. Enfoquémonos primero en el oír. Se nos dice que Zorobabel, ¿verdad?, oyó el mensaje. Recordemos que Zorobabel es el gobernador y es el descendiente del linaje de David. Y Josué, el sumo sacerdote, quien junto con él estaban liderando entonces al pueblo tanto civil como religiosamente. Y ellos, como los líderes, tenían una responsabilidad mayor de escuchar lo que el Señor decía para que el pueblo lo pusiera en acción. Pero como les dije la semana pasada, y es fácil verlo aquí también, el mensaje era para todos y la respuesta no fue solamente de Zorobabel y no fue solamente de Josué. ¿De quién fue? Fue de todo el pueblo. ¿Quién oyó la voz de Dios? Sí, la oyó Zorobabel y la oyó Josué, pero ¿quién la oyó también? Todo el pueblo. Todo el pueblo oyó. Ahora también notemos la diferencia en cómo ya ahora se expresa el profeta Ageo a este pueblo. Recordemos que en el versículo 2 se les decía, así ha hablado Jehová de los ejércitos, este pueblo dice, y esa expresión es de distancia, es este pueblo. Pero ya ahora en el versículo 12, ¿quiénes han escuchado? El resto del pueblo. Quizás esa palabra no nos suene tanto, porque aquí se tradujo levemente diferente a una que sí nos es más conocida. ¿Cuál es? El remanente. El remanente oyó la voz del Señor. Y la palabra remanente, por lo general, es una palabra clave que no debemos pasar por alto. Porque más que señalar solo un grupo de personas o un grupo pequeño, nos recuerda que son aquellos que son guardados por el Señor, preservados por su mano.
tal como cuando el Señor le habló a Elías, ¿verdad? Que estaba deprimido, desmotivado, solo yo he quedado, mas yo me he reservado, yo me he guardado un remanente. Ahora, lo que debe estar claro, ¿verdad? Para nosotros, en este oír que se está mencionando acá, es que no se está diciendo que es que el pueblo escuchó físicamente las palabras de Ageo, ¿verdad? Oyó el pueblo la voz de Ageo, como ustedes están ahora escuchando mi voz. Fue más que eso, ¿verdad? Claramente. Lo que debemos entender que cuando se nos dice que el pueblo oyó la voz del profeta, es que atendió a lo que se fue dicho. La obediencia está implícita ahí. Oír la voz de Dios es obedecer su palabra. Y veamos que esta obediencia está siendo resaltada no solamente del pueblo, sino del profeta mismo. Porque se nos dice que el profeta habló las palabras como le había enviado Jehová su Dios. Ageo no modificó el mensaje a su conveniencia, no habló lo que mejor le parecía. Bueno, Dios me dijo esto, pero yo mejor lo digo de esta manera. No, Ageo habló como le fue enviado. Es una gran comisión la que se le ha dado. Y eso se reitera en el versículo 13, cuando se nos dice que entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo. Es que Ageo no estaba hablando de su propia invención, no estaba hablando de propia iniciativa. Habló porque el Señor se lo dijo, y lo que habló fue exactamente lo que Dios le dijo que tenía que decir, como profeta de él. Y aunque ya ese oficio de profeta como tal no está en operación en nuestros días, aquellos que tenemos la responsabilidad de predicar a ustedes la palabra, tenemos la misma tarea encomendada, hablar lo que Dios ha dejado en su palabra, tal como lo dejó. Nosotros también tenemos que oír la palabra de Dios. No estamos exentos. Cuando vamos a ella, es lo que Dios dice, y eso es lo que debo traerles a ustedes. Y es el deber de la iglesia siempre estar atenta. ¿Qué es lo que este hombre me está diciendo? Es lo que me está diciendo conforme a la palabra de Dios. Pero si no prestamos atención, pronto podemos ser desviados por alguien que viene a decir que habla en el nombre del Señor. ¿O cómo creen que se puedan apartando iglesias que antes parecían estar bien? Vino un hombre que ya no hablaba las palabras de Dios, pero el pueblo no estaba atento a que se les hablara la palabra de Dios. Es una tarea que nosotros tenemos. Ahora, como breve nota, es interesante que esta expresión enviado de Jehová es la palabra que también se puede traducir como el ángel. Habló a Ageo, el ángel de Jehová. Ahora, por supuesto, no se está diciendo aquí que Ageo fuera un ser sobrenatural, aunque esa es la misma palabra que se usa para esa figura particular, el ángel de Jehová, que es, ¿verdad?, la segunda persona de la deidad. Pero señala ese oficio que desempeñaba el ángel de Jehová, como también otros ángeles que el Señor llegó a enviar en su momento. Eran mensajeros del Señor. Por lo que también podemos entenderlo de esta manera. Habló Ageo, el mensajero. El punto es que él estaba trayendo un mensaje de parte de alguien que tenía autoridad sobre él. Ahora bien, si nuestros pastores entonces cumplen con su deber de traernos la palabra como alimento espiritual no adulterado, la pregunta es para nosotros, ¿estamos atendiendo a ella? Esa es la pregunta que tenemos cada domingo. ¿Oímos la voz de Dios? Porque aquí estamos, frente a ustedes, en carne y hueso, anunciando el consejo de Dios, pero la voz que queremos oír en última instancia es la voz del Señor. Ustedes no quieren oír mi voz, en el sentido de lo que yo tenga que decirles a ustedes, porque solo tiene valor en cuanto sea fiel a la palabra de Dios. Y es por eso que oramos cada semana, para que seamos testigos de que Dios nos habla. Sin embargo, muchas veces somos como ese hombre que se nos describe, ¿verdad?, tan familiarmente en Santiago capítulo 1, versículo 22, cuando Él nos advierte que seamos no solamente oidores de la palabra, sino también hacedores. Y nos pasa a describir, ¿verdad?,
a aquel que se mira a un espejo pero pronto olvida cómo era. Yo creo que la imagen es bastante clara para nosotros, incluso teniendo espejos mucho mejores que los que se tenían en aquella época. Si usted se ve rápidamente, descuidadamente, ¿qué es lo que sucede? Usted se va y le entra la duda. ¿Realmente estaba bien peinado? ¿Realmente me fijé bien que no tuviera una basurilla ahí en los dientes? Si usted va y se regresa, tiene que ver por segunda vez. Y muchas veces somos así. No somos ni capaces de recordar lo que se nos predicó por la mañana. No somos capaces al día siguiente de decir, ¿y qué fue lo que se nos dijo? Leemos la palabra del Señor cada día y a las horas no estamos muy seguros de qué fue lo que leímos. No estamos nosotros realmente prestando atención a lo que Dios nos habla. El pueblo entonces oyó para poner en acción, oyó para hacer lo que Dios les dijo que tenían que hacer. Pero no solamente oyeron, sino que también que temieron delante de Jehová, ¿verdad? Nos dice el versículo 12, y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Qué es el temor a Jehová? Es una expresión que escuchamos mucho, pero también a veces solemos pasarla por alto o superficialmente. Y puede ser que a veces tengamos una definición muy simple del temor del Señor. El temor al Señor abarca una vida de piedad y devoción, pues se nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Quien desea vivir sabiamente, quien desea vivir el camino de los inteligentes, bíblicamente hablando, son aquellos que temen al Señor. Pero a veces se puede caer en uno de dos extremos. Por un lado, es simplemente reducir que ese temor a Dios es un miedo a Dios, un temor servil que esclaviza a la persona. El otro extremo es limitarlo a el respeto profundo, una reverencia que se tiene para con el Señor. Ambos polos no dan el cuadro completo, porque ciertamente cada persona debe temer cuando peca contra el Señor, y mucho más si persiste en una vida descarada de desobediencia. Tema al Señor, tema las consecuencias de su pecado y tema el día que tenga que presentarse delante del Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero ahora, para el cristiano, la Escritura nos dice que no hay condenación. ¿Significa eso que ese concepto del temor de Dios ya no aplica para el cristiano? No. Ser temeroso de Dios sigue siendo una descripción válida para el creyente. Todo cristiano debe ser descrito como temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque el creyente no toma a la ligera deshonrar a este Dios que le ha acogido como Padre por la fe en el Hijo y cuyo espíritu le sigue convenciendo del pecado. No, el cristiano ahora no vive temerariamente, descuidadamente. Como lo expresa un teólogo, si bien el Antiguo Testamento enfatiza claramente el temor del Señor, una gran cantidad de expresiones como esperar en Él, confiar en Él, buscar refugio en Dios, mirar a Él, confiar en Él, poner el corazón en Él y aferrarse a Él, hacen evidente en gran manera que este temor no es sino la cobardía infantil, un temor reverente, y enfatiza la necesidad de ese amoroso compromiso con Dios, que es la esencia de la fe salvadora. Es el temor como de un niño, es el temor de un niño como para con su padre, que sabe que le ama, pero que también sabe que le disciplinará si le desobedece. No vive vencido por un miedo irracional a su padre, pero le obedece. Notemos al final de esta descripción que les he dado, que este temor entonces incluye, que dice, un amoroso compromiso con Dios. Un amoroso compromiso. ¿Un compromiso con qué? Con vivir para Dios. Y de nuevo caemos a lo mismo que estaba diciéndoles hace un rato con respecto al oír. Temer a Dios es obedecer a Dios. No podemos desligar el temor de la obediencia. Y varios pasajes en la Escritura nos muestran esta relación. Por ejemplo, Deuteronomio 5:29 dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Es el Señor que está hablando.
¿Quién diera que tuviesen tal corazón, verdad? Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Vemos la relación que nos está trazando ahí el Señor en ese pasaje. Un corazón que le teme es aquel que guarda sus mandamientos. O también tenemos otro pasaje muy conocido, es el final de Eclesiastés. El fin de todo discurso oído es este. ¿Cuál es? Teme a Dios y ¿qué más? Y guarda sus mandamientos. No se puede hablar de una vida de temor a Dios separada de la obediencia a Dios. Porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. La relación es clara, el corazón que teme al Señor obedece sus mandamientos. Reconoce que Dios tiene autoridad sobre su vida. Se dispone para hacer aquello que le es mandado. ¿Cómo es su temor a Dios? ¿Teme usted a Dios? ¿O es una expresión que se le hace rara? Describirse usted mismo como un hombre o una mujer temerosa del Señor. ¿Está inseguro porque todavía teme la condenación a causa de su esclavitud al pecado? ¿O está siendo descuidado, ignorando que el Señor y que el temor al Señor nos conduce a nosotros a una vida que procura la rectitud? Es interesante que Pablo nos recuerda esto y yo los invito a buscar este pasaje en la segunda carta a los Corintios. La segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice lo siguiente. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando ¿qué? La santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este versículo nos sirve para pasar a nuestro segundo gran punto. Ya vimos qué hizo el pueblo. El pueblo oyó la voz de Dios y temió delante de Dios. Y temer a Dios, entonces, como hemos visto, implica obedecer al Señor. Y ahora Pablo nos está diciendo aquí que porque tenemos estas promesas de parte de Dios, perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. ¿Qué hizo el Señor en Ageo cuando se ve la respuesta de este pueblo? ¿Qué es lo que se nos da a conocer a nosotros? Bueno, precisamente el Señor viene a recordarle a su pueblo promesas para que vivan de esa manera delante de Él. Y es lo mismo que Pablo está diciéndonos aquí. Y si vemos el contexto de aquí de Corintios, ¿cuáles son esas promesas? Las tenemos al final del capítulo 16. Dice así el versículo 16 del capítulo 6. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Porque tenemos tales promesas, dice Pablo, porque Dios está entre nosotros, andemos en santidad, en temor de Dios. Y eso es precisamente lo que tenemos en Ageo. Vemos que el pueblo oyó la voz de Dios, el pueblo temió al Señor, y cuando regresamos a Ageo 1:13, ¿qué le dice el Señor al pueblo? Les recuerda la gran promesa. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo puse la nota acá, repetir esa frase, porque me temía un poco lo que estoy viendo. Hermanos, no estamos nosotros ni raspando la superficie de lo que estamos leyendo acá.
El Señor, creador de los cielos y la tierra, le dice a su pueblo, yo estoy con ustedes. Dios con su pueblo. Es la gran promesa recurrente del Antiguo Testamento. El Señor la pronunció repetidas veces a hombres particulares, a los que estaba guardando, cuando le hizo la promesa a Abraham que haría de él una gran nación. Se la dijo a Isaac, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas porque yo estoy contigo. Se la repitió a su hijo Jacob, yo soy Jehová, y aquí yo estoy contigo. Es dicho a los siervos que llevaron al pueblo de Egipto a la tierra prometida. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Ve, porque yo estaré contigo. ¿Y qué le dijo el Señor a Josué en ese pasaje tan conocido que seguro muchos memorizaron? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, porque yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Y podemos alargar esta lista con versículos similares a los jueces y a profetas, pero sobre todo al pueblo como un todo. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Dios con su pueblo, Dios con nosotros. La presencia de Dios es el aliciente para perseverar en nuestra vida cristiana. Seré su Dios y habitaré entre ustedes, dice Pablo. Por lo tanto, santifiquémonos en el temor al Señor. Aquí el pueblo escucha la voz de Dios. Teme al Señor. Y el Señor viene de nuevo y les dice, vean, yo los he amonestado. Ustedes han hecho muy mal. Ustedes han pecado contra mí. Tuvieron miedo de los gobernantes que les buscaron impedir que construyeran. Se fueron a sus casas, a trabajar para sus casas, pensando primeramente en ustedes. Pero yo sigo siendo su Dios. Yo sigo estando con mi pueblo. Esa era la respuesta del Señor para su pueblo. ¿Cuándo está el Señor con nosotros? Siempre. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Pero nuestra relación con Dios se daña por el pecado. Porque el Dios de la Escritura es un Dios que se relaciona, pero la promesa no ha cambiado. Lo que Dios promete permanece. Él sigue siendo nuestro Dios. Él sigue estando con los suyos. Nunca nos dejará. Y precisamente porque no nos deja, es que nos amonesta para que nos volvamos a Él. Él jura y cumple lo que ha prometido. Él ahora viene con el bálsamo del consuelo y le dice a su pueblo, pero yo todavía sigo siendo su Dios. Yo sigo siendo su Dios. Se fueron por 16 años, dejaron el templo ahí botado por 16 años, pero el Señor viene y les dice, yo estoy con ustedes. Es un Dios de misericordia. Qué hermosa verdad. ¿No toca esto una fibra en usted? Debería tocarla. Podemos permanecer como si nada cuando Dios viene y constantemente nos recuerda su promesa. Yo soy su Dios y estoy con ustedes. Pero Dios hizo más. Dios no solamente habló al pueblo las promesas, recordándoles a ellos lo que ya desde antes había dicho, sino que hizo algo más. Dios los despertó. Vino con su poder para despertar a este pueblo de su letargo y de su cobardía. Dice el versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío.
Notemos bien lo que se nos dice. ¿Cuándo vinieron ellos a trabajar? En el día 24. ¿Cuándo pronunció Ageo el mensaje? En el versículo 1 del capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. ¿Cuántos días pasaron? 23 días. No se nos da muchos detalles, ¿verdad?, para entender este lapso de tiempo que pasó entre el primer día del mes, cuando Ageo, ¿verdad?, proclama la palabra de Dios, y el día 24, cuando finalmente van a trabajar. Recordemos que igual los tiempos eran diferentes, ¿verdad? No estaban todos conectados a su teléfono viendo la predicación de Ageo. Un tiempo tuvo que haber pasado, ¿verdad?, para que Zorobabel y Josué hicieran llegar este mensaje a todo el remanente. Además del tiempo que tuvieron que necesitar para empezar a recolectar los materiales con los que iban a trabajar. Lo que quiero decir es, nada en el pasaje está insinuando que ellos hayan sido lentos para responder. No hay información suficiente para afirmar tal cosa. Lo que sí sabemos es que a los 23 días, después de que Ageo proclamó esa palabra, y porque el Señor despertó el espíritu de ellos, fueron a trabajar. Y eso es lo que más que nada se nos está resaltando aquí, ¿verdad? Cuando el Señor les dice a ellos, yo estoy con ustedes, ¿qué es lo que hace el Señor? Los despierta. Despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, despertó el espíritu de Josué, hijo de Josadac, y despertó el espíritu de todo el resto del pueblo. Nosotros somos responsables, pero Dios es quien hace lo que quiere. La salvación es de Él, pero los salvados vienen y trabajan. No hay contradicción, que ciertamente no podamos comprender todas todo lo intricado que hay cuando hacemos esas afirmaciones, pero es lo que la Biblia nos muestra. El Señor actúa y el hombre hace, siendo responsable, pero Dios siendo soberano y su voluntad siendo plenamente ejecutada. Y de eso también las Escrituras testifican abundantemente, de ese actuar de Dios para mover a su pueblo. Por ejemplo, nosotros tenemos relatos que enfatizan más esa parte voluntaria del hombre. Por ejemplo, cuando se estaba recogiendo la ofrenda para el tabernáculo, en Éxodo 35, se nos dice que las personas daban voluntariamente de su corazón y que estaban dando abundantemente, y traían y traían. También en el primer libro de Crónicas 29:9, cuando se está recolectando materiales para la edificación del templo, ¿verdad? David da gracias al Señor porque el pueblo trajo voluntariamente. Y nos dice así el versículo 9 particularmente, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón se ofrecieron a Jehová voluntariamente. Pero otros pasajes enfatizan ese actuar de Dios particularmente, como por ejemplo lo hizo en los días de Ezequías, el rey de Judá, antes del exilio, ¿verdad? Ezequías celebró la Pascua. ¿Y qué pasó? Él extendió la invitación a personas de las tribus cercanas. Recordemos que ya solo Judá estaba en pie, Samaria ya había caído, pero con todo él manda mensajeros a lo que queda de esas tierras. Y se nos dice que algunos se burlaron. Busquemos particularmente, para que lo lean conmigo, el segundo libro de Crónicas, capítulo 30. El segundo libro de Crónicas, capítulo 30. Versículo 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón. ¿Y qué hacían la mayoría? Mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén.
En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre unos y otros? Aquellos que se estaban riendo y burlando. Que vamos a ir a celebrar la Pascua a la que está invitando Ezequías, y otros en cambio siendo humillados, movidos a ir y participar la mano de Dios. Eso es lo que hizo la diferencia entre usted y aquellos que aún siguen viviendo una vida de pecado apartada del Señor. Si no fuera porque estuvo la mano de Dios, usted estaría dentro de los burladores. Pero el Señor vino y nos movió. Y nosotros respondimos voluntariamente. Les digo, la Escritura testifica de esto en muchas partes. Particularmente, el Salmo 110 nos dice a nosotros: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Cuando está el poder del Señor, el pueblo se ofrece voluntariamente. Los que son del Señor responden. Pero hay algo que me llama todavía más la atención en este pasaje de Ageo. Y es que ¿saben qué es lo que sucede? Esta no es la primera vez que el Señor despertó a estas personas. Vamos a Esdras capítulo 1 para recordar algo que leímos la semana pasada al repasar el contexto histórico de este libro. Después del segundo libro de Crónicas tenemos el libro de Esdras capítulo 1. Esdras 1, versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Lo vemos. El Señor despertó a estos para que fueran a edificar el templo. La respuesta fue que voluntariamente dieron de lo que tenían, pero algo pasó con ellos. Algo pasó con ellos que los detuvo 16 años para dejar de restaurar el templo que una vez ya el Señor los había movido a restaurar. Vino la oposición, tuvieron miedo y los enemigos lograron su cometido. El pueblo dejó de hacer lo que tenía que hacer. Hermanos, nosotros necesitamos con urgencia que Dios nos despierte, como despertó a este pueblo no una, sino muchas veces. Que nos despierte de nuestro letargo, de la pereza, de la desidia, de nuestro temor a los hombres. Pero hay esperanza, el Señor lo puede hacer. Lo hizo con ellos. Y cuando lo dejaron de hacer, el Señor volvió con su poder y los volvió a despertar. El Nuevo Testamento testifica de este mismo poder de Dios que da el querer como el hacer por su buena voluntad también del pueblo respondiendo a la predicación. Ahí nosotros vemos al Espíritu Santo capacitando a los apóstoles. ¿Para qué? Para hablar con valentía, con denuedo, la palabra de Dios, para hablarla con claridad, como también lo hizo en los días de Ageo y Zacarías. El Señor, con su Espíritu Santo, capacitó a estos hombres para hacerlo y puede hacerlo en nuestros días también. Para traer esas respuestas extraordinarias a la predicación, abriendo los corazones para que estén atentos a lo que se predica, como también Hechos testifica, ¿verdad? Con claridad. ¿Quién era que abría los corazones? Era el Señor. ¿Quién añadía a la iglesia los que habían de ser salvos? Era el Señor.
¿Quién era el que les daba ese único sentir? ¿Quién era el que hacía que ellos compartieran en común todas las cosas? ¿Quién era el que hacía que algunos incluso vendieran de sus propias posesiones para que no hubiera necesitados entre ellos? Era el Señor. ¿Qué leemos nosotros de los tesalonicenses? Que en la providencia de Dios se nos leyó en parte en esta mañana. Que la palabra de Dios llegó con poder y lo que fue hecho entre ellos llegó a ser conocido en los lugares alrededor. Pues nuestro evangelio, ¿verdad? Dice Pablo, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena servidumbre. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Recibieron la palabra que con gozo, en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, y se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Quién hizo eso? Lo hizo el Señor. Cuando viene la palabra con poder, hay respuestas extraordinarias. Yo doy gracias a Dios por el fruto que se ha visto en medio de nosotros. Justo en la mañana un hermano me hizo el comentario, recordando a quien fuera nuestro pastor. Él puso la semilla de lo que ahora vemos aquí. Pero la iglesia en aquel entonces era una fracción de lo que ustedes ven ahora. Yo muchos se los he dicho cuando he tenido la oportunidad de conversar de los más recientes, que ustedes no saben lo que eran los lagos. Ustedes hubieran llegado en el año 2000 y hubieran visto otra cosa. Por eso habían varios himnos que tenía en mente, pero al final de cuentas opté para que cantáramos Sembraré la simiente preciosa, porque nuestro deber es proclamar la palabra del Señor. El resultado Él lo sabrá y nosotros somos muy bendecidos de ver esta respuesta. Pero también somos altamente responsables de apreciar lo que el Señor está haciendo. ¿Para qué? Para no caer en el letargo, el temor que sobrecogió a aquel pueblo que iba bien, pero se detuvo. Eso nos puede pasar. Pero el Señor, en su misericordia, puede venir de nuevo con poder para seguir despertándonos. En especial aquellos que puedan estar siendo descuidados. Pero es bueno, ¿verdad?, poder testificar de ese poder del Evangelio, de poder ver a algunos de ustedes como eran hace algunos años y ver lo que son ahora. Dar gracias a Dios de que se ven ahora hombres y mujeres maduros de la palabra, que sirven a Dios en sus hogares, en sus trabajos y en la iglesia. Y por eso debemos dar gracias. Pero lamentablemente eso no se puede decir de todos. No es que estén creciendo lentamente. Más bien parece que lo que hay es un estancamiento o incluso hasta un retroceso. Y está entonces el peligro que nos suceda como a estos exiliados que se dejaron intimidar y descuidaron en poner por obra los mandamientos de Dios. 16 años se dicen muy fáciles, pero es mucho tiempo también a la vez. ¿Cuál es el antídoto para prevenir que tal letargo y temor se apodere de nosotros? Es el mismo que le fue dado a ellos. La misma palabra que el Señor le dijo a ellos es la palabra que es la respuesta para nosotros, para no caer en lo mismo, sino en cambio ser fervientes servidores de nuestro Señor. Es recordar el Evangelio y las promesas asociadas a estas buenas nuevas que son seguras en Cristo Jesús. Dios está con nosotros. Él está con nosotros, hermanos. El Padre envió al Hijo quien se encarnó y Él fue el Emanuel, el Dios con nosotros que tanto esperábamos. Aquellos solamente tuvieron una sombra de lo que estaba implicado cuando el Dios les decía, yo estoy con ustedes. Nosotros podemos ver atrás y decir, Dios con nosotros. Él se encarnó, habitó en medio de nosotros, vivió una vida de perfecta obediencia y vino y cumplió el objetivo. Él salvó a su pueblo de sus pecados. Y Dios sigue siendo con nosotros. Cristo se fue, en un sentido. Pero Él nos dijo que no nos dejó solos. ¿Qué nos dijo Él también? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios Padre con nosotros, Dios Hijo con nosotros, y si fuera poco, el Espíritu Santo en nosotros.
Todo aquel que ha creído ha sido sellado con el Espíritu Santo. Él envió al Paracleto. ¿Cómo se ve entonces esto para nosotros, que no tenemos que construir un templo físico? No tenemos ese mandamiento, obviamente, que a ellos les fue dado. Pero yo quiero enfatizar dos cosas a modo de aplicaciones para nuestras vidas. En primer lugar, hermanos, porque Dios está con nosotros, no temeremos lo que pueda hacer el hombre. Si hay quienes pueden cantar el Salmo 46, somos nosotros. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aunque bramen las naciones, Dios está con nosotros. Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Seamos valientes entonces ante la oposición del mundo. Este remanente estuvo muy dedicado, como les dije, pero vinieron y les metieron miedo. Los acusaron ante las autoridades. Y yo no puedo dejar de pensar en cuán relevante es eso precisamente por las cosas que estamos orando ahora mismo y por lo que nos puede venir a ocurrir a nosotros también. Está lo que Dios ha dicho y está lo que el mundo dice que debemos hacer, pero claramente cuando las prioridades están bien en orden, nosotros sabemos a quién debemos obedecer. Como les digo, no puedo dejar de pensar de que el Señor precisamente nos trae esta predicación de Ageo en un tiempo muy apropiado. Yo les pregunto, el año pasado, ¿cómo se llegaron a sentir ustedes conforme iban pasando los domingos y no nos podíamos ver todos acá? ¿No se sentían como que algo no andaba bien? ¿O que algo realmente estaba faltando? Yo espero que todos hayan tenido que luchar con esa duda. ¿Realmente estamos haciendo bien para con nuestro Dios en no congregarnos? Yo sé, todos tuvimos en algún momento algún dilema de cómo cuidar también por amor a nuestros prójimos. Porque en inicio no parecía que todo este asunto fuera a llegar a lo que llegó. Pero teníamos que preguntarnos muy bien en el fondo, ¿a quién o qué estamos temiendo más? Como iglesia, nosotros sabemos muy bien cómo debemos responder al gobierno, porque la iglesia en el Nuevo Testamento no lo tuvo más sencillo que el pueblo de Ageo. Sí, el pueblo de Ageo lo vinieron y lo intimidaron y dejaron de hacer. A los apóstoles también los llamaron, los intimaron y les dijeron, vean, es muy sencillo, dejen de hablar en el nombre del Señor Jesucristo. Y los azotaron la segunda ocasión. ¿Cuál fue la respuesta? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por el Señor. Yo creo que el Señor nos está preparando con este libro para que nosotros respondamos con valor, para que veamos precisamente lo que el Señor tuvo que hacer con este pueblo medroso, temeroso, que había dejado de hacer lo que tenía que hacer. Porque cada vez podemos ver más cerca el momento en que nosotros tengamos que sufrir consecuencias por ser fieles al Señor. Pero entonces el Señor viene y nos dice, yo estoy con ustedes. Y si Él está con nosotros, ¿qué importa lo demás? Si somos fieles para con Él, ¿qué importa lo que diga el mundo? ¿Y qué importa cuáles sean las consecuencias que tengamos que enfrentar? Como dice el himno también, adelante, adelante con valor, hermanos. El Señor está con nosotros. En segundo lugar, esa promesa también será más plena. Un día estaremos con Él. Mientras tanto, mientras ese día llega, trabajemos en la casa de Dios para la gloria de Dios. Como les dije, la casa de Dios ya no es un edificio físico, es la iglesia, es un edificio espiritual. Pero ¿qué podemos hacer mientras se consuma el gran día en que todo el pueblo de Dios esté con su Dios? Es recordarnos entonces el Evangelio y sus promesas para hacer todo para la gloria de Dios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. De manera que nuestra manera de pensar
sea renovado y cambie. De no estar tanto preguntándonos, ¿será esto bueno o malo? Sino estar pensando con mayor frecuencia, ¿qué más puedo hacer que redunde más para la gloria de Dios? ¿Qué puedo hacer que sea de mayor provecho para el reino? No tanto estarme preguntando, yo creo que ya he hecho suficiente. Yo he estado por muchos años en la iglesia, sino ¿qué más puedo hacer? Porque el tiempo se acaba. Yo quiero particularmente que consideremos nuestro dar. Porque así como el Señor ha traído esta respuesta, al añadir muchas más personas, es que somos más del doble de la membresía que hace algunos años. Era la asistencia a esta iglesia que antes era 60 o 70 personas, asistencia en general. Pero seguimos siendo 4 pastores. Gracias a Dios que hay varones con un anhelo que obviamente debe ser probado. Pero no sería consecuente con el aprecio que nosotros decimos tener con la palabra de Dios que se nos trae cada domingo, que pasen los años y sigamos teniendo 4 hombres que deben trabajar por fuera para el sostenimiento de sus hogares y a la vez tener toda la carga ministerial. Y por aquello, porque sé que hoy hay visitas, no es un tema que nosotros tratemos con frecuencia, el hablar acerca del dar de nosotros y del sostenimiento de los pastores. Quienes han estado por años escuchando estos sermones en los profetas menores saben que se pueden contar con una mano las veces que he tenido que tratar el tema. Pero si nosotros anhelamos ser debidamente pastoreados, si nosotros anhelamos ver obras plantadas, las cuales también necesitan un mayor apoyo al inicio, si nosotros deseamos seguir ayudando a los necesitados entre nosotros, ¿cómo puede ser si nosotros no nos damos voluntariamente en tiempo, dinero, en oración para nuestros hermanos? En Lucas 12, donde el Señor también comparte unas palabras muy similares a buscar el reino de Dios primeramente y su justicia, Él dice lo siguiente, yo los invito a buscar Lucas 12. Lucas 12, 32. ¿Verdad? Del versículo 31 dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y qué añade inmediatamente el Señor? Apenas nos dice que busquemos primeramente su reino. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué refleja el uso de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de todo lo que el Señor nos ha dado? ¿Qué estamos reflejando? ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿Estamos viviendo para los tesoros temporales de la tierra o estamos considerando las riquezas seguras que tenemos como herederos del reino de Dios? ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿Para qué o quién estamos viviendo? ¿Qué reflejan las decisiones que tomamos? ¿Es más un miedo a las consecuencias? ¿Un miedo de que podamos ser hallados ser muy cristianos y que esto entonces tenga consecuencias para nosotros? ¡Oh, que Dios nos despierte! Que nos despierte si nosotros hemos temido más al afán del día siguiente, al que si tendremos que comer, si hemos temido más a los gobiernos o a lo que los hombres nos puedan hacer y en cambio le sirvamos con un celo renovado a Él. Porque hermanos, Él está con nosotros, nunca nos dejará. Y lo único que le aguarda al creyente es heredar la tierra juntamente con el resto de sus hermanos para alabar a este Señor para siempre. Nada nos quitará lo que es seguro en Cristo. Entonces vivamos con tal convicción que el Dios que nos salvó es el Dios que con todo derecho nos puede demandar que le sirvamos a Él con todas nuestras vidas. Oremos.
Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Y clamamos para que nos despiertes, para que no seamos tan malagradecidos, tan fáciles de conformarnos, sabiendo todo lo que nos has permitido entender a la luz de tu palabra, porque tú eres un Dios fiel, que nunca nos dejarás, que seamos animados a hacer lo que tenemos que hacer, porque nada pasará en nuestras vidas fuera de tu voluntad, y sabemos cuál es esa buena voluntad que tú nos has revelado, y es que atendamos a tu voz, que oigamos y temamos a tu nombre, que proclamemos al mundo que solo uno es nuestro Señor, a quien nuestras vidas pertenecen, y que por lo tanto lo que decimos y hacemos refleja precisamente lo que entendemos acerca de la vida, de que todo es para la gloria de este Dios. Que ahora podamos nosotros participar con la motivación apropiada de la cena, recordando a aquel que murió en la cruz y por cuyo sacrificio nos podemos presentar delante de ti limpios de todo pecado. Amén.